Bueno, hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por darnos el gozo y este espacio, esta oportunidad para poder estar meditando sobre la palabra del Señor. Gracias por cada uno de ustedes que se disponen a escuchar la enseñanza de parte del Señor. Y también damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor nos ha mantenido con vida, nos ha sostenido con salud y con muchísimas bendiciones. Para hoy vamos a meditar y a reflexionar sobre Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 vamos a mirar cómo es el amor de Dios, cómo obra el amor de Dios o cómo Dios ha demostrado su amor a través de los siglos, a través de los años, en medio de su creación, cómo ha demostrado su amor para con su máxima creación que somos nosotros, los seres humanos, o cómo demuestra Él su amor a través de la iglesia. Entonces vamos allí a Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan 4 versículos de 9 al 10. Versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, en estos dos versículos, el Señor muestra en qué consiste el amor y cómo Él ha obrado en amor. Entonces, en el versículo 9 vamos a encontrar que Dios mostró su amor y aún hoy sigue mostrando su amor. ¿En qué manera? Dice, versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y aquí el apóstol Juan, que fue el que escribió esta carta, primera de Juan, que tiene 5 capítulos, y en el capítulo 4 en el cual nos encontramos, habla del amor. Está hablando particularmente del amor en este versículo y dice que Él muestra su amor para con nosotros y se pone en primera persona el plural, Juan, con sus hermanos de las iglesias, posiblemente las iglesias de Éfeso. Pero ¿cómo mostraría Dios su amor para con nosotros, para con su iglesia? Está hablando para con su iglesia. ¿En qué manera? Y entonces lo explica. Dios mostró su amor para con su iglesia en que Dios envió a su Hijo. Dios Padre envía a su Hijo. Y luego dice su Hijo unigénito. Allí la palabra unigénito quiere decir único, único, de uni, y génito de genes, de genética, su único hijo genéticamente, ¿sí? Hablando, componiendo el significado de esta palabra hijo único, y lo envió al mundo. Bien, una referencia cruzada de este párrafo sería Romanos 5.8. Y Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros al enviar a su Hijo a morir por cuando nosotros éramos pecadores. Entonces, Él envía a Jesucristo, el Señor obedece, desciende en forma humana, se humilla en vivir allí en Nazaret y vive como hombre y muere de una manera terrible y fue obediente hasta la muerte, y esa muerte, muerte de cruz, una muerte humillante, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí, porque nos amaba, porque quería llevar el pecado, su pecado, mi pecado, el pecado de todos y de toda la humanidad, como dice en primera de Juan 2.2, que Él murió por los suyos, pero también por todo el mundo, o sea que Él amó a todo el mundo y muere por todo el mundo al recibir el justo juicio, la justa ira por el pecado del Dios Padre. Él la llevó sobre su cuerpo. Esa ira y ese justo juicio que debió recaer sobre mí, la llevó Él sobre su cuerpo en el madero. De tal manera que todos aquellos que creamos en esa obra redentora, propiciatoria del Señor, y le miremos con fe, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador,
que Él ha llevado y ha pagado por mis pecados, en ese instante eh, soy salvo. En ese instante viene a morar el Espíritu Santo en mí y en ese momento Dios me mira como miraría a su Hijo Santo, me mira siendo inocente porque Él ha llevado mi castigo sobre Él. Esto es, digamos, un amor sacrificial, ¿sí? De tal manera amó, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por el mundo, para que todo aquel que en Él creyere fuese salvo, fuese salvo. Entonces, eh, este es el amor sacrificial, el amor ágape, ¿ves? Y aquí termina el versículo 9 cuando dice, para que vivamos por Él. Ese para tiene un propósito. Y el propósito por el cual Dios envía a su Hijo a morir por el mundo, por los pecadores, era para que nosotros como pecadores que andábamos muertos, separados de Dios, en delitos, en pecados, que éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de rebeldía y hacíamos todo lo contrario que fuese agradable a Dios, eh, Él vino a salvarnos. Y cuando nos salva, cuando nosotros decidimos creer en Él y Él se muestra en nuestra vida, se aparece en nuestra vida y de una u otra manera creemos por fe, nos da vida, vida eterna. Por eso dice allí en el versículo 9, para que vivamos por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Sin Él no tendríamos vida eterna. Si Él no hubiese descendido a morir como el Mesías, como el Salvador de nuestras almas, como el Hijo de Dios, si no hubiera hecho esa obra redentora y expiatoria, no habría esperanza, no habría vida eterna. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, diría el apóstol Pablo. De tal manera que hay un propósito y es dar vida eterna. Bien, ahora el siguiente versículo, versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 4, dice, y en esto consiste el amor. Bueno, ya vimos que Dios mostró el amor, ¿sí? Mostró el amor en querer salvar a la humanidad enviando a su Hijo. Y bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis antes de entrar al versículo 10, nos deja ver el versículo 9 que de la misma manera como Dios muestra su amor y de una manera sacrificial, ¿cómo, cómo nosotros podríamos mostrar nuestro amor? ¿De qué manera puedo mostrarle yo mi amor a mi esposa? ¿Sí? Y de una manera sacrificial, porque la idea que nos ha dado el mundo es que debemos amar a plena satisfacción. O sea, si yo me siento bien, entonces es porque estoy amando, ¿sí? Entonces, si yo no me siento bien, entonces no, eso ya no es amor. Pero aquí la palabra nos dice, nos está hablando que el amor de Dios es un amor sacrificial. ¿Mm? Morir por los pecadores, por aquellos que eran sus enemigos prácticamente. Cuando éramos enemigos de Dios, apartados de Dios, Él decide morir por nosotros. Y de esa manera nos pide Dios que amemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos de una manera sacrificial. Cuando tenemos un hijo rebelde, ¿cómo podemos amar a un hijo rebelde? Bueno, de una manera sacrificial, eh, con gracia, no dando lo que él se merece, sino dándole lo que no se merece, que es amor, comprensión, diálogo y extendiéndole misericordia también, o sea, deteniendo lo que de pronto tuviéramos que decirle con justa causa por su rebeldía, pero mejor no lo hago y le extiendo la gracia. ¿Sí? Ese es amor sacrificial. Como nos amamos entre hermanos, con el hermano difícil, con la hermana difícil, cuando tengo conflictos por resolver en la iglesia y no los he podido resolver porque me cae mal el hermano, me cae mal la hermana y no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, entonces
caemos en el egoísmo, pienso primero yo, cómo me siento yo, cómo me han hecho esto a mí, y una cantidad de situaciones que nos encierra en una jaula de egoísmo, en un egocentrismo, y, y no funcionan las cosas así. Debemos amar a nuestros hermanos como Dios nos amó a nosotros. Debemos amar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestras madres, a todos. En nuestro trabajo debemos hacerlo con amor también. O sea, Dios nos manda a que mm, brindemos amor, porque Él nos ha brindado amor. Que brindemos amor aun cuando no nos den amor. Y si nos dan odio, debemos siempre dar amor. ¿Mm? De ahí la palabra en Mateo 5, 44 y 45. Y dice el Señor, ama a vuestros enemigos. Si os insultan o os maldicen, bueno, entonces bendice, ¿sí? Pero y la regla de oro ahí en Mateo 44, 45 es, ama a vuestros enemigos. ¿Pero por qué? Porque Dios nos dio ejemplo cuando nos amó a nosotros. ¿Mm? Entonces, Dios está dando un ejemplo. Nos está dejando un estándar, no es fácil, pero sí un estándar, un testimonio, un ejemplo de vida, de amor, cuando Él envió a su Hijo. Entonces, nos pide Él que lo hagamos de la misma manera. ¿Ves? Luego, en esto es el versículo 9, entonces, en esto se mostró el amor. ¿Sí? El amor se demuestra. El amor se muestra. Es práctico, es un verbo, es para realizar, para hacer, ¿sí? Para ejecutar, para llevar a cabo. ¿Ves? De diferentes maneras, de muchas maneras, se demuestra el amor. Eh, a través de obras, con detalles, con palabras, eh, haciendo el bien, eh, soportando, no devolviendo mal por bien, sino haciendo el bien cuando me hacen mal. Todo esto es amor, todo esto es amor. Y lo miramos allí plasmado en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue por amor. Y ya terminando para el versículo número 10, dice ahora, en esto consiste el amor. Vimos que el amor se muestra ahora en qué consiste el amor de Dios. ¿En qué consiste? Dice, en esto consiste el amor, dos puntos, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No nos podemos vanagloriar de que nosotros amamos a Dios. Sí, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Y rasgarnos las vestiduras asegurando que amamos a Dios y que como nosotros no hay otros hermanos o otras personas porque nosotros somos los únicos que amamos a Dios. No debemos caer en eso. Dice, de eso no se trata el amor. Porque el amor se trata es que Él nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros primero. Él decidió amarnos desde antes de la creación. Desde lo eterno. Decidió amarnos a nosotros. ¿Ves? Él ya sabía lo que iba a suceder con Adán y Eva. Y aún así Él decide obrar en creación. Aún así Él decide venir a buscar a Adán y a Eva para dar un propósito de vida, una esperanza, una exhortación, un ánimo, un vamos que se puede y una protección a Adán y Eva. Por eso lo sacó del Edén, no por enjuiciamiento, sino por cubrirles su vida, porque ellos estaban al lado del árbol de la vida eterna y ya habían pecado, ¿sí? Entonces él no quería que tomaran del árbol de la vida eterna porque se quedarían pecando toda una eternidad. Sería eso catastrófico. Si no podemos con los pecados de unos cuantos años, de unas semanas, de unos meses, de unos días, ¿cómo será pecando eternamente? Gracias a Dios por la redención que el Señor nos ha justificado y nos ha perdonado y nos ha hecho inocentes. Pero volviendo al tema, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó a nosotros primero desde la eternidad, planeó la redención, planeó la expiación, planeó la venida de Cristo, planeó el puente entre la humanidad y Dios nuevamente, el que había sido quebrantado por el pecado allí en el huerto de Edén. ¿Sí? Allí empezó el amor de Dios.
y se hizo concreto cuando envió, dice aquí, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en propiciación. Envió a su Hijo santo, inmaculado, perfecto, santo, 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 a ser propicio por nuestros pecados. Quiere decir, a cubrir nuestros pecados con su propia sangre, con su sangre inocente. Cubrió, borró, arrancó nuestros pecados. Diría Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita y arranca el pecado de la humanidad. Eso fue lo que hizo Cristo cuando nos encontró y nos sacó de la vida de perdición y propició un nuevo camino para con Dios, propició una nueva relación, abrió un nuevo camino, una nueva relación, una vida nueva, una vida con propósito para servirle, adorarle y glorificar y honrar el nombre de nuestro buen Dios. Y ya para ir redondeando de manera de conclusión, en el versículo 11, el apóstol Juan le dice a sus amados hermanos, dice, bueno, amados hermanos, si Dios nos ha amado así, con ese amor agapao, ese amor ágape, ese amor sacrificial, donde da todo, no se reserva nada, no deberíamos nosotros también amarnos unos a otros. Lo dice en el versículo 11, capítulo 4, primera de Juan. ¿No deberíamos nosotros amarnos así como Dios nos amó? Con un amor sacrificial, con un amor sin importar sin condicionamientos, sino un amor puro, un amor potenciado por Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo. Bueno, amados hermanos, quería compartir este texto. Me ha tocado en mi corazón, en mi mente, profundamente. Les quiero comentar, les quiero contar. Ha sido un texto que me ha puesto a meditar y a reflexionar de nuestra relación con nuestro prójimo. El genuino amor de Dios. Nosotros deberíamos también amar como Él nos amó a nosotros. Que podamos meditar, que podamos reflexionar, que podamos guardar la palabra del Señor y pedirle a Dios que nos ayude a amar como Él nos amó. ¿A cuántos? ¿A algunos? ¿A los de mi familia? ¿A los de la iglesia? ¿A los hermanos nomás? No, Él murió por todos. Y si Él murió por todos, como dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 2, que murió por todos, nosotros deberíamos también amar a todos, con un amor sacrificial, como el amor que Él mostró en la cruz del Calvario por usted y por mí. Al Señor la gloria y a su iglesia las bendiciones. Amado Dios, gracias te doy por tu palabra. Gracias, mi Rey, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando o viendo este video, Dios, y ayúdanos a reflexionar sobre tu genuino amor, el amor sacrificial, ese amor que no tiene condicionamiento, Señor, tu amor perfecto. Derrama sobre nuestras mentes y corazones de ese amor y ayúdanos a entender y ayúdanos a amar como tú nos amaste. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Bendiciones.